Muy buenos días, tengan todos y todas, queridos hermanos y hermanas de Venezuela y de América. Bienvenidos todos y todas a su canal de El Partido de Dios Teocracia Venezuela. En el día de hoy, transmitiendo desde acá, desde el Parque Los Caobos, en la ciudad de Caracas. Y vamos a tocar un tema en torno a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 17. Siempre las reflexiones, los análisis de la palabra de Dios están estrechamente ligados a la realidad que vive el pueblo. Y el partido de Dios trata de traer la palabra a este contexto para aplicarla, para que se pueda entender el contexto que estamos viviendo, la realidad que nos rodea, se pueda entender desde la profecía, desde la palabra de Dios. Y entonces hoy vamos a tratar en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, aquí habla de la condenación de la gran ramera. Entonces nos preguntamos, ¿quién es la gran ramera? ¿O qué es la gran ramera? Por allí dicen que la gran ramera es la Iglesia Católica. Y otra secta del cristianismo, denominada Testigos de Jehová, dice que la gran ramera es la reunión de todas las religiones falsas, excepto ellos. Pero en realidad es eso lo que dice el libro de Apocalipsis. Analicemos. Dice el verso 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Cuando aplicamos el análisis a este texto, tenemos que tomar muy en cuenta el valor de las palabras. La ciudad que has visto, ¿quién la vio? La vio Juan. ¿En qué siglo la vio? En el siglo I, a finales del siglo I. Y dice, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, vamos a analizar algunas palabras que son muy reveladoras. Y empecemos primeramente con la palabra es. La palabra de tiempo pasado es fue, y la palabra para tiempo futuro es será. Entonces, aquí se utiliza la palabra es, tiempo presente. O sea, estamos hablando de una ciudad del tiempo presente, no una ciudad del tiempo pasado, ni una ciudad del tiempo futuro. ¿Qué determina esto? ¿Por qué lo podemos afirmar por la palabra es? Si se tratara de una nueva ciudad, y vamos a entender qué es una ciudad, primeramente, porque un espacio territorial con un conglomerado de viviendas y de familias habitando en ese lugar es lo que se cree que es una ciudad. Pero no es así. Aunque eso es parte de la ciudad, pero eso no es concretamente la ciudad. ¿Y qué es la ciudad? Bueno, usted se busca un diccionario de sinónimos. La palabra ciudad es sinónimo de sociedad. Ahora hay varios tipos de sociedades. Un conglomerado de viviendas en un terreno con un número de personas habitando pueden asociarse bajo un modelo y de esa manera serían un tipo de ciudad concreta o de sociedad concreta, pero luego pueden cambiar ese modelo a otro modelo y entonces ya no serían la misma sociedad, no serían la misma ciudad, sino otra ciudad, otro modelo. Cuando hablamos de Roma, Roma cambió su modelo. En el mundo antiguo, en el siglo X,
en el siglo I concretamente, el tiempo del escritor, era una sociedad de todos los ciudadanos estaban asociados bajo un pacto profano, un pacto satánico, bajo un pacto pagano. O sea, todas las leyes, el modelo de organización tenía que ver con los dioses del mundo antiguo. Entonces no era un modelo de sociedad que pudiéramos llamar bíblica o cristiana. No, tampoco era católica. La religión del Estado en ese momento, en el siglo I, no era el catolicismo, era el paganismo, el clero pagano, lo que hoy día conocemos como francmasonería. Entonces, estamos hablando del modelo republicano. En ese momento, la ciudad de Roma es una sociedad republicana, una sociedad bajo el derecho romano, algo parecido a lo que hoy es Venezuela, lo que es Colombia, lo que es Perú, Ecuador, Bolivia. Todas estas son sociedades sobre la base del derecho romano, o sea, son hijas de Roma. Entonces, cuando dice la ciudad que has visto se está refiriendo a Roma republicana como sociedad republicana, sociedad democrática. Ella es la gran ramera. ¿Y por qué ramera? Porque el pacto constitucional era con los dioses. Los dioses formaban parte del Estado, estaban asociados al Estado. Cuando hablamos de Roma antigua del siglo I, estamos hablando de un Estado pagano, oficialmente pagano, un Estado que rendía culto a los dioses. Y cuando estamos hablando de dioses, estamos hablando de tres tipos de dioses: los dioses espirituales, los dioses naturales, el sol, la luna, las estrellas, y los dioses seculares, que en ese caso eran los mandatarios nacionales o los que habían prestado grandes servicios a la República, por ejemplo, como el caso de Julio César, que tenía su templo con su clero, el sacerdocio juliano. Todavía existe el templo de Julio César. Y entonces tenían estatuas, figuras del César montado en su pedestal en todas las plazas. Y eso era un culto, enaltecimiento a la figura patriótica del emperador o de los emperadores. Entonces ella se había prostituido con muchos dioses, se había convertido en una ramera, siendo infiel a su creador, o sea, el creador de toda esa sociedad, de toda esa humanidad, el creador de la tierra, el creador de la vida humana, el verdadero Dios. Ellos le habían sido infieles, yéndose con toda esa cantidad de dioses del politeísmo griego, romano, persa, babilónico, y habían recogido dioses de todas las naciones para ordenarse de acuerdo a los principios de esos dioses. Allí tenemos la gran ramera. Entonces, concluimos que cuando habla de la gran ciudad, lo que está hablando es la gran sociedad, una sociedad bajo un pacto con los dioses. Y esto nos lleva entonces a meditar sobre qué es o quién es la sociedad ramera acá en América. La sociedad con los dioses masones, los dioses seculares masones, que son todos los próceres que reciben cultos en las plazas, en los lugares altos, donde son enaltecidos. Porque cuando hablamos de colocar una figura sobre un pedestal, está colocada sobre un lugar alto, lo que quiere decir un altar, de manera que la figura humana queda enaltecida, y el enaltecimiento de la figura humana ya es culto, ya es convertirla en ídolo, ya es convertirla en Dios. Y Venezuela se ha llenado de dioses, todas sus plazas están llenas de dioses, sus parques están llenos de dioses. El Estado tiene un importante número de dioses, el gobierno tiene sus dioses,
el partido político, los partidos políticos tienen sus dioses. Entonces esto ha hecho que Venezuela como sociedad, ciudad en ese caso, sociedad, Venezuela toda se haya convertido en una gran ramera en América. Y de esa gran ramera estamos hablando de que es gran ramera a partir de un pacto constitucional con todos esos dioses que aparecen allí en su pacto constitucional, o sea, en su libro madre. De ese pacto constitucional, de donde nace la gran ramera, Venezuela como gran ramera, que ya viene llegando a su fin porque viene naciendo entonces la ciudad de Dios, o sea, la sociedad de Dios, la Venezuela cristiana, la Venezuela teocrática, ya viene naciendo con el partido de Dios, Teocracia Venezuela, y a partir de todo su proceso de liberación por la mano de un profeta que viene de parte de Yahweh con la ley de Dios en su mano, para libertar, para llevar a un ordenamiento divino, a un ordenamiento bíblico y sacar a toda esta nación, toda esta población del servicio a los demonios. Entonces ahora podemos descubrir quién es la gran Babilonia, la gran ramera de América, y quienes forman parte de ellas, todos los que se identifican y todas las que se identifican con ese modelo, todos y todas las que no quieren que ese modelo desaparezca, todas aquellas que dan su voto para que continúe, que se colocan frente a Yahweh, frente a su profeta, para no obedecer la voz de Yahweh, para no ir al cambio de modelo, para servir a Dios. Entonces, amados hermanos y amadas hermanas, bien comprensible todo esto, llega a nuestro corazón. ¿De qué parte está usted? ¿Usted está con la gran ramera? ¿Usted se identifica con la gran ramera o usted se identifica con la ciudad de Dios, con la República Cristiana? Es una opción que solamente usted puede tomar. Todas las iglesias, líderes eclesiásticos y religiosos que opten por la gran ramera, entonces ellos están optando en contra de Yahweh, en contra de su propósito divino. No prevalecerán, porque finalmente solo Yahweh vencerá y Venezuela será una república de Dios. Muchísimas gracias por su atención. Que Yahweh nuestro Dios les bendiga y les invitamos a suscribirse para hacer seguimiento a todos estos interesantes y reveladores temas. Suscríbase ya a nuestro canal de YouTube y visite nuestro sitio web en internet en www.tovczla.blogspot.com. Allí tiene entrada a nuestro canal de YouTube. Haga clic donde dice canal de YouTube y suscríbase ya. ¿Tiene alguna interrogación, alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna crítica o desea colaborar con este proceso de liberación? ¿Desea levantar el partido de Dios en su comunidad, con su familia, reuniendo su familia, reuniendo sus vecinos para que escuchen los vídeos y entonces organizarse bajo el modelo del partido de Dios, que lo vamos a explicar próximamente en un vídeo cómo estará organizado el partido de Dios a través de las comunas cristianas? Comunas cristianas que vamos a estar levantando en todo el territorio nacional a partir del matrimonio, a partir de la familia, como base de la nueva sociedad cristiana. Entonces, si desea levantar el partido de Dios en su comunidad, en su ciudad, en su municipio, en su estado, entonces escríbanos a teocráticosbzla@gmail.com. Será hasta una próxima oportunidad. Shalom Aleichem. Assalamu alaikum.